Listo, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy Pablo Campos, soy el coordinador de deportes del Grupo del Comercio. Segundo con las primeras preguntas. Bueno, ¿cómo se inició en el periodismo deportivo? A ver, yo empecé haciendo pasantías en Radio Quito. Siempre tuve claro que quería ser periodista deportivo. Radio Quito hacía básicamente coberturas en los equipos de fútbol y demás, y después tuve la oportunidad de participar en Grupo El Comercio, empresa en la que estoy desde el 2004 con algunas pausas, digamos. ¿Por qué usted se inclinó por eso del periodismo deportivo? Fue algo que, a ver, el gusto por el periodismo y por el periodismo de deportes estuvieron siempre vinculados desde el comienzo, desde jugar fútbol, desde ir al fútbol, desde leer crónicas del mismo Comercio, de revista Estadio y demás. O sea, es como una afición, un gusto que empezó realmente desde pequeño, es una vocación. No sé, ¿cuánto tiempo ya llevan dentro del periodismo deportivo? A ver, yo empecé desde que estaba en la universidad, ya empezaba a hacer prácticas, estoy hablando del año 2000, 2001, así es que 16 años más o menos. ¿Y en qué medios nomás ha podido trabajar? He trabajado en Radio Quito y en el Comercio, básicamente ha sido mi trayectoria. Tuve un tiempo trabajando en asesorías de comunicación en el gobierno, pero bueno, eso no estaba tan vinculado a la cuestión del deporte. ¿Qué implica trabajar en el comercio? ¿Qué le exige a usted de este medio? A ver, yo considero que el Comercio es una escuela de periodismo, realmente desde las cuestiones deontológicas, desde la ética periodística, desde cómo abordar un tema, cómo prepararlo, cómo planificarlo. Realmente es como una escuela, te enseña realmente el método en cómo trabajar, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que afrontar tu relación con las fuentes, que tiene que ser una relación respetuosa pero a la vez distante y crítica. El periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol, que es el deporte más popular, dentro del periodismo deportivo puede tener mucha influencia. ¿Dónde está la ética periodística dentro de esta influencia que puede tener el periodismo deportivo sobre los hinchas o sobre alguna cuestión política dentro de los deportes? A ver, yo creo que los medios de comunicación te ayudan en el sentido de que desde esta trinchera, desde este espacio también generas una opinión, ¿no? Te conviertes también en un líder de opinión. Desde esa perspectiva, el mensaje que tienes que mandar claramente es un mensaje de ética. No podría hablarte de objetividad porque no existe. Todos tenemos una mirada, una óptica subjetiva en el momento en que abordamos los temas, pero sí tratar de al menos confrontar o poner ante un hecho concreto, poner todas las versiones, tratar de ser equilibrados, no emitir juicios de valor. Un periodista jamás tiene que convertirse en un juez, sino simplemente en describir hechos. Si se trata de una columna de opinión, fundamentar esa opinión precisamente en los hechos, en los indicadores, tratar de evitar valoraciones o juicios de valor. Dentro de la línea periodística del comercio en el periodismo deportivo, ¿hasta qué punto se puede ser crítico? Digamos, por ejemplo, ¿se puede realizar una crítica a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o aquí es un poco más la línea más informativa? A ver, yo tengo el orgullo de decirte que desde el Comercio siempre hubo una línea muy crítica a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a su anterior presidente Luis Chiriboga, que no nos quería mucho. ¿Por qué razón? Por todas las críticas que hizo el periódico a su gestión, en la forma unipersonal en la que dirigía la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por los manejos que tuvo con su coordinador Vinicio Luna. Hay que decir que el periodismo deportivo, una de las cosas que adolece en general, tiene que ver con la cuestión crítica hacia la dirigencia, hacia los hechos que se hacen mal. Hubo medios que durante coyunturas como la detención del capitán Vinicio Luna se autocensuraron, dejaron de publicar sobre este hecho, diciendo que era un hecho judicial. Lo mismo cuando sucedió la detención de Luis Chiriboga. Nosotros nos queda la conciencia tranquila de que fuimos críticos, de que nos apegamos realmente a hacer un trabajo equilibrado, pero criticando los hechos que nosotros considerábamos que estaban mal. ¿En algún momento tal vez sufrieron de alguna especie de censura o amenaza o alguna manera implícita de decirles que no saquen algo por medio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o por medio de algún dirigente? Presiones había. Luis Chiriboga te llamaba antes de cada nota, después de cada nota, se ponía en contacto con las autoridades
del diario incluso, pero una cosa que hay que rescatar, yo te decía en el inicio que esta es una escuela de periodismo y que se ha mantenido así a lo largo del tiempo, y una cosa que sí ha tenido el comercio, una independencia editorial para no dejar caerse en estas presiones de las fuentes, de partes interesadas. ¿Algún momento por parte de estas autoridades que estamos hablando han tratado de alguna manera sobornar a periodistas deportivos, como por ejemplo regalos, pasajes de avión? A ver, esas prácticas existen, no sé si entra en la categoría de un soborno, pero sí entra en la categoría de un condicionamiento, digamos, que sí sucede, que sí pasa en el periodismo deportivo. Autoridades que sorteaban electrodomésticos, que uno podría decir inicialmente esto no me va a comprometer. Dentro de la línea del comercio y dentro de yo creo que debe actuar la ética personal, es mejor mantener una distancia con la fuente. No es lo mismo que te regalen un café, que te tomes un café con una fuente, a que te regalen una refrigeradora o un pasaje de avión. Cuando han llegado esas invitaciones, cuando han llegado esas propuestas, sí, obviamente... ¿Le han tratado de dar esos regalos? Sí, obviamente, pero lo que se hace es rechazar de una forma educada, pero como política del medio y como política individual siempre nos hemos mantenido distantes. ¿Cómo ha cambiado el trabajo del periodismo deportivo con la digitalización de los medios? A ver, yo parto de la idea de que el periodismo digital o de inmediatez, redes como el Twitter, las páginas web y todo cambiaron el sentido y la orientación de cómo hacer periodismo. Para mí ya no existen las exclusivas, o es más difícil manejar una cuestión de exclusivas porque todo se informa casi al momento. Entonces el periódico tiene un doble reto porque te enfrentas a el hecho ya es conocido. El jugador X fue presentado hoy a las 8:30 de la mañana y el periódico saldrá mañana a las 6 de la mañana. ¿Cómo presentarlo? ¿Qué valor añadido se le da? Ese es precisamente el reto del periódico, buscar el enfoque, buscar la historia. El periódico te sirve para explicar los porqués. En la noticia básicamente lo que está desarrollado es el qué. ¿Ha existido algún tipo de modificación en la línea editorial, el hecho de que ahora el comercio pertenece al grupo corporativo Alba Visión? No, o sea, en líneas editoriales nos seguimos manejando tal como se ha manejado. Ahora por los nuevos retos que implica el periodismo multimedia, obviamente hay más trabajo, eso hay que reconocerlo. Hay una cuestión de más horas en las que estás ocupado, en las que tienes que pensar en la web, tienes que pensar en los periódicos. Entonces, a diferencia de cuando yo empecé el trabajo, tienes más trabajo y tienes que pensar mejor cómo diferenciar los contenidos en cada una de las plataformas. ¿Cómo valoran el trabajo que realizaron cuando ustedes publicaron el escándalo de Luis Chiriboga cuando era presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cómo valoro? Creo que se hizo un buen trabajo, creo que veníamos haciendo o trabajando mucho en los antecedentes de su relación con la familia Hinkins, que son los dueños de Full Play, que fueron, en este caso, según las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, quienes coimaron a las autoridades del deporte sudamericano. Entonces el comercio siempre dejó en evidencia esta relación. Hay que recordar que los Hinkins quisieron plantear en el 2004 el canal del fútbol en Ecuador, que eran socios estratégicos de Chiriboga. Entonces siempre se habló de eso, de la relación con Luna, de cómo se manejaban los viajes, de todos los escándalos que durante 18 años tuvo la administración de Chiriboga. Correcto. Para finalizar, ¿puede decirme cuál es la misión social que tiene el periodismo deportivo? A ver, el periodismo deportivo hay que entenderlo primero como una cuestión de entretenimiento. El deporte, y si hablamos del fútbol, es un gran espectáculo mediático, es una industria del entretenimiento, es un mundo que desata muchas pasiones y nosotros manejamos esas pasiones o somos testigos de cómo, de esta relación entre el aficionado, el dirigente, el jugador y demás. Somos unos contadores de historias, hay que tener la responsabilidad de hacerlo bien, de poner en escena todos los elementos que están en juego y entender que además de un juego esto es un espectáculo y es una industria en donde hay muchísimos intereses que están en juego. Dentro de todos estos intereses, ¿usted cómo se maneja periodísticamente para siempre tener un nivel de responsabilidad social?
A ver, o sea, con un poco lo que hemos hablado en toda la entrevista, o sea, con mantener los postulados de no ser jueces. El periodista nunca puede ser un juez ni un fiscal, no es un acusador ni emite veredicto, simplemente describe los hechos, interpreta, los concatena y se lo entrega al público, a la gente que nos va a leer, a la gente que nos mira en los streamings, a la gente que nos mira en la televisión. Básicamente es decodificar ese contenido, esa gran masa caótica de información, procesarla y entregarla como un buen producto. Espera, el periodismo deportivo es muy cuestionado en la televisión. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? La televisión es inmediatez, es presencia. Muchas veces tal vez esa rapidez con la que un periodista tiene que emitir ciertos conceptos no te permite ni te permitirá profundizar. Muchas veces lo que se cuestiona, lo que yo entiendo que se cuestiona desde el lado del aficionado es la falta de conocimiento general o de una cultura general del periodista deportivo. Muchas veces al periodista deportivo se le ve simplemente como un cabeza de balón, o sea, como un tipo que solo sabe de fútbol, que no entiende los contextos, que no entiende un contexto judicial, por ejemplo, político, jurídico, deportivo y de espectáculos. Entonces hay que entender un poco los matices y tal vez lo que ha faltado de parte de los periodistas deportivos es preparación, es entender esos contextos, entender los antecedentes, entender el proceso como en global en general.